¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Un saludo para todos ustedes. Había un pendiente. Habíamos elaborado la calculadora mediante eh, mediante Zoom, pero habíamos también notado un problema que lo de la caja de texto no se veía las imágenes, así que no he querido subirlo el mismo video y esto voy a desarrollarlo yo nuevamente y voy a enviarles este video. Entonces, vamos a poner el nombre del programa, calculadora. Una vez que el programa esté iniciado, entonces vamos a diseñar nuestra calculadora. Habíamos dicho que necesitamos una caja de texto. Arrastramos la caja de texto. Vamos a modificar un poquito el tamaño. Y para que veamos un poquito más grande, vamos a aumentar el tamaño de la letra. Eso vamos a ir a buscar aquí en la propiedad de font. Y vamos a elegir aquí un tamaño más grande. Se llama un poquito más visible. Ahí está. Ahí tengo mi... Después vamos a configurar esto para que no sea... Para que el texto se vaya alineando. Alineando. Al index. Para que se vaya alineando a la derecha. Ahí está. A la derecha. Y bueno, creo que con eso está. Vamos a luego... vamos a cambiarlo también esto para que no se pueda editar. O sea, una calculadora vamos a manejar con botones, así que el usuario no tiene que poder escribir texto ahí adentro. Así que vamos a ir a la propiedad read only. Read only. Lo vamos a poner en true. Solo lectura quiere decir eso, ¿ya? Ahora sí agregamos los botones. Agrego un botón. Ahí está un botón. Más o menos de ese tamaño voy a trabajar. Y esto vamos a ir a la propiedad texte. Y vamos a cambiar el texto ahí. Listo. Y esto puedo volver a arrastrar y hacer lo mismo, ¿no? Pero voy a copiarlo. Control V, Control C. Perdón, Control C, Control V, ¿no? Eso. Vamos a cambiar los números. 0, 1. Ahí tengo diseñado mi calculadora. Entonces, a partir de aquí, yo tengo que empezar. Claro que nosotros podemos cambiarle incluso el color de fondo. Voy a cambiar el color de fondo para que... back color. Vamos a buscar aquí en el formulario. Hago clic en el fondo. Y luego voy a un back color. Y aquí voy a buscar un colorcito. Ahí. Bueno. Ahora sí. Cuando presionamos un botón con un número, lo que queremos es que aparezca allá en la pantalla. Entonces, y para hacer un código vamos a hacer doble clic en algún botón. Sobre todo en estos lo que queremos es que el valor se traslade allá. Hacemos en el 0, doble clic y nos envía al código. Y aquí decimos, me olvidaba, vuelvo. Aquí a la pantalla también le voy a cambiar el nombre. Ahorita normalmente como es una caja de texto se llama Textbox 1. Fíjense, se llama Textbox 1. Entonces lo voy a poner que se llame pantalla. ¿Sí? Así la próxima vez que yo me refiera a este objeto me voy a referir con el nombre de pantalla. Vuelvo entonces, doble clic al 0 y digo pantalla, pantalla punto texte, o sea, su texto, punto texte, sea igual al mismo contenido de la pantalla, en su punto texte, al mismo, más
el texto más, en este caso, más el 0. ¿Sí? Listo. Esto voy a hacer para todos los números. Para todos los números. Vuelvo. Voy al número 1. Ahora sí. Y ahora ya tengo todos los números asignados y voy a ejecutar una vez para hacer una prueba, que es lo que está más o menos realizando ahora los números. Y verificamos. 0. ¿Sí? Va cargando ya. Bueno. Para borrar vamos a utilizar este código. Pantalla.clear. Clear es la función que nos permite limpiar la pantalla, ¿ya? Clear. Listo. Así de sencillo. Volvemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en las operaciones? ¿Qué vamos a hacer en las operaciones? Empezaremos por el más. Lo primero para que nosotros realicemos las operaciones, necesitamos ciertas variables. Y eso voy a volver al diseño y les explico. El primer valor que esté aquí, que introduzca yo, ese valor, una vez que presione el signo, tiene que almacenarse en alguna otra variable para que luego introduzca otro valor o un segundo número, entonces, y para que los dos se vayan sumando y ese resultado se vaya cargando en una tercera variable. Entonces necesito una variable para el primer valor, otra variable para el segundo valor y una tercera variable para el resultado. 3 variables necesito, y incluyendo el operador, si va a ser, qué operador voy a necesitar, o sea, si es más, menos, por o división, ¿sí? Entonces, para ello voy al código. Aquí en la parte de arriba voy a declarar las variables. Aquí es donde se declara. Aquí, justamente ahí. Vamos a declarar valores reales y largos. Entonces, doubles. Valores double. A ver, doble. Entonces voy a declarar una variable doble que se va a llamar de primer valor. Esto va a ser para el primer valor. Esto es el primer valor. Y voy a declarar también una variable que se llame sec, que va a ser para el segundo valor. ¿Sí? Y voy a declarar una tercera variable que se va a llamar res, que va a almacenar el resultado. Finalmente voy a declarar una variable de tipo cadena, de tipo texto, que se va a llamar operador. OP, punto y coma, esto es el operador. Puede ser más, menos, puede ser división o puede ser multiplicación, según sea el caso, ¿sí? Con eso yo ya tengo las variables y puedo empezar a manejar las operaciones. Vamos al signo más y decimos, en el signo más decimos que el operador sea igual, vamos a almacenar que sea igual a más, para que luego verifique qué operador ha presionado, ¿no? En el más, entonces pongo el operador sea más. Luego, voy a decir que el primer valor, la variable pri, se cargue con ese valor que estaba en pantalla. Entonces, pri va a ser igual, esto, por favor, presten atención en esto y tengo que explicarles que esta caja de texto tiene ahí los números, pero están en tipo cadena, en tipo texto, en tipo cadena. Y para que yo haga operaciones, necesito que las cadenas estén en tipo numérico. Entonces, por esa razón, aquí tengo que hacer una conversión. Tengo que decir que la cadena que está en el texto pase a la variable pri, que es numérico, pero que convertido de texto a numérico. Entonces, digo, double punto parse, ¿sí? Ahí.
Entonces, cuando hago esta operación, estoy diciendo que pase el valor a PRI, pero convertido en double, o sea, en número, en esa variable de tipo numérico. Entonces, ¿qué va a pasar así? Entonces, pantalla.txt. Ese es el valor que va a pasar a PRI, pero convertido en número. Una vez que ya he seleccionado el operador, ya he cargado el valor de la pantalla a PRI, entonces que se limpie la pantalla. Ya hemos hecho también esto. Pantalla.clear. Limpiamos. Listo. Esto vamos a hacer lo mismo para la resta. Solamente vamos a cambiar que aquí en vez de suma se vuelva menos. Y nada más. Y lo demás ya se va a almacenar. Hacemos lo mismo para la multiplicación. Ponemos aquí que sea asterisco. Y para la división decimos que esto es una división y va a pasar lo mismo. Lo único que nos interesa es que vaya almacenando en el primer valor. Luego, ¿dónde nosotros vamos a calcular? Luego de presionar el operador, vamos a escribir otros números y vamos a presionar igual. Cuando presionemos igual, ¿qué va a pasar? Ese número que se ha vuelto a escribir en la pantalla tiene que almacenarse en el segundo número. Entonces, en la segunda variable, sec es igual, vamos a el valor de la pantalla que se cargue a la variable sec, que es pero convertido en double. Aquí pantalla.txt, ¿sí? Entonces se va a cambiar el valor de la pantalla, entonces va a pasar a la variable sec, ¿sí? Eso es importante para que ustedes se vayan dando cuenta que tiene que pasar convertido en esa variable, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengamos ese valor, nosotros vamos a hacer los cálculos, dependiendo si ha presionado anteriormente suma, resta, división. Entonces, pero para eso nosotros necesitamos preguntar cuál era el operador y vamos a utilizar la estructura suite, o sea, de selección múltiple, ¿sí? Vamos a decir, dependiendo qué valor tenía el operador, dependiendo qué valor tenía el operador. Dependiendo qué valor tenía el operador. Según sea el caso, así, según sea el caso, si el operador estaba con signo más, entonces, dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según sea el caso, ¿no? Según sea el caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si según el caso, entonces el resultado va a ser igual al primer valor más el segundo valor. Listo. Además, ese resultado tiene que ahora mostrarse en la pantalla. Entonces decimos pantalla.txt va a ser igual a ese número, pero entonces aquí nosotros tenemos que tenemos que decirle, va a ser igual a res, pero res que pase convertido en cadena, ¿sí? Convertido en cadena, que recibe cadenas. Y finalmente vamos a hacer un break para que no pase a consultar las otras opciones y se termine ahí la operación, ¿sí? Ahí estamos terminando, cerramos con un break en este caso. Y así vamos a hacer también aquí, simplemente voy a copiar lo mismo. Esto va a ser un signo menos y aquí en vez de sumar va a restar. Vamos a hacer lo mismo aquí. Esto en vez de va a ser para la multiplicación y en vez de sumar va a multiplicar. Y finalmente para la división vamos a poner, si es que es la división el operador que se ha presionado, entonces también que se vaya a dividir. Listo. Con eso nosotros ya tenemos los operadores realizados y podemos hacer una prueba
cómo está funcionando esta calculadora. Fíjense, 45 o más ya se ha almacenado en la variable pri, presionamos el signo más y se va a limpiar pantalla. Escribimos un segundo valor, ese segundo valor cuando yo presione signo más se almacena en la variable seg, luego seg con prim se suman y se almacenan en res y el valor del res va a salir a la pantalla. Ahí está, 123. Limpiamos pantalla y así van a ir realizando todas las operaciones. ¿Sí? 45,2 por 6. Listo. Ahí está. Finalmente nos falta hacer el código de la calculadora. Bueno, en la calculadora, perdón, de la raíz. La raíz tiene una función diferente, no necesita un segundo valor, un primer valor. Simplemente le vamos a manejar como el primer valor. ¿Sí? Entonces vamos a cargarle a pri. Vamos a cargarle a pri. Vamos a decir que pri sea igual a lo que está en la pantalla. Perdón, convertido. Esto vamos a pasarlo a double.parse lo que está en la pantalla, ¿sí? Pantalla.txt. Está en la pantalla, ahí está. Y luego vamos a calcular a res, va a ser igual, el resultado va a ser igual. Vamos a utilizar una clase de matemáticas. Este es el operador de matemáticas. La raíz viene como sqrt. Esa función nos permite calcular la raíz de pri. Calcule la raíz de pri. Y listo. Ya tenemos el resultado en res. Pero ahora queremos que pantalla. Que pantalla.txt sea igual al resultado .toString, convertido en string. ¿Sí? Listo. Creo que con eso hemos terminado. Ahora nuestra calculadora va a funcionar perfectamente. Va a calcular incluso la raíz. La raíz de 9, 3. Ahí está. Borramos 8 dividido entre 2, 4. Borramos 7 por 5, 35. Borramos 45 menos 5, 40. Ahí está. ¿Sí? Entonces, con eso estaríamos terminando este ejercicio y espero que les sirva para practicar.